Vamos a grabar la sesión, igual por si gustan visualizarla más adelante, les vamos a compartir el link de esta grabación, ¿vale? Entonces, antes de empezar, me gustaría presentarles a la ponente del día de hoy. El día de hoy tenemos con nosotros a Rocío Mendoza Cabrera. Ella es licenciada en Pedagogía por la UNAM. Ella es educadora sexual humana, educadora sexual infantil, terapeuta sexual por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Y bueno, tiene amplia experiencia, más de 17 años trabajando en esto, entonces es momento de aprovechar para estas preguntas, para estos comentarios. Entonces, papitos, vamos a tratar de tener el micrófono cerrado, pues para que Rocío nos pueda dar toda la mayor información posible. Vamos a tener al final de la sesión unos momentos de preguntas, comentarios y vamos a aprovechar que Rocío nos aclaren todas estas dudas que nos llegan a surgir, ¿no? Entonces, pues le cedo el micrófono a Rocío para que pueda dar con la sesión. También, papitos, les recuerdo que 10 minutitos antes de las 8 vamos a darles el aviso de mandar la encuesta, ¿vale? Les va a llegar ahí una encuesta para ver qué más temas quieren visualizar, qué les pareció el taller, ¿vale? Entonces, ahora sí, sin más, les cedo el micrófono a Rocío. Mm. ¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues ya estoy aquí compartiendo en pantalla, eh, pues esta presentación. Eh, pues sí, miren, el título que puse es Expresiones sexuales infantiles. Sin embargo, les quiero compartir que esta presentación va a tener pues como dos partes, la dividí en dos partes. Vamos a empezar con esto de las expresiones sexuales durante la infancia o en la infancia, y después les quiero compartir un tema que la verdad pues es un problema ya incluso de salud pública, que tiene que ver con el abuso sexual infantil y que es algo pues que nosotros como mamás y como papás pues tenemos que estar muy atentos y muy alertas ante esta situación, ¿va? Entonces, bueno, vamos a empezar. Fíjense, ¿por qué hablar o por qué a veces mamás, papás, les tenemos tanto miedo a la palabra sexualidad? ¿O por qué cuando nos dicen vamos a dar educación sexual infantil, pues no queremos como aceptar que demos educación sexual infantil o que hablemos de la sexualidad infantil? Alrededor de esto hay un montón de creencias equivocadas, tenemos muchos prejuicios. A nivel social, nos han educado y nos han dicho que la sexualidad solo tiene que ver pues con las relaciones sexuales, con el coito. Es decir, la sexualidad la asociamos como exclusivamente de las personas pues ya jóvenes o adultas. La realidad es que, pues claro, cuando uno dice la sexualidad solo es de las personas adultas, pues claro que nos da miedo. Hay muchos tabúes, porque si estamos asociando la sexualidad con relaciones sexuales, con maternidad, con infecciones de transmisión sexual, pues claro que a todos nos da miedo. Pero la realidad es que todas las personas, pues nacemos con sexualidad. Los niños y las niñas, nuestros bebés, cuando son muy pequeñitos, nacen con un cuerpo sexuado. E incluso desde antes que el bebé nazca, cuando mamá o cuando nosotras las mujeres nos embarazamos, pues nos embarazamos gracias a la unión de dos células, una que aporta el papá o el hombre y otra que aporta la mujer o la futura mamá. La unión de esas dos células pues va a dar a lo largo de 9 meses pues el resultado de un nuevo ser humano.
Y ese nuevo ser humano, cuando nace, pues todas y todos ustedes lo saben, revisamos el cuerpo de esa personita y decimos, este bebé es niño o es niña. Es decir, le asignamos un sexo. Entonces, fíjense, cuando este bebé nace, pues desde bien pequeñito tiene una capacidad con la que percibe el mundo, una capacidad con la que siente el mundo. Su piel, sus sentidos son sensitivos. Y también llegamos desde lo biológico con esa carga emocional. Cuando mamá, papá me abrazan, me cargan, me acarician, yo como bebé, ¿no? O al bebé, cuando lo cargamos, lo abrazamos, lo alimentamos, ese bebé va a recibir esas palabras, esas caricias, ese abrazo, ese alimento con todos sus sentidos, ¿eh? Con esa capacidad de percibir y de sentir. Lo va a recibir y dentro de su cerebro, porque su cerebro se está desarrollando, se sigue desarrollando, pues va a ir como conformando lo que cuando ya sea más grandecito y que ya pueda ir hablando, como ideas, pensamientos, ¿sí? El bebé cuando nace, pues les digo, su cerebro está en desarrollo. Y entonces, si ustedes observan a los bebés, cuando un bebé nace, tiene la capacidad de percibir sonidos, de percibir luces, de percibir movimientos. Entonces, si tú haces un ruido, si hay un ruido, el bebé en automático voltea o como que levanta la orejita para ver de dónde viene ese sonido. Si pasa una luz intensa, pues el bebé sigue la luz intensa. Igual sucede con el movimiento. Por eso los bebés empiezan a aprender y a conocer el mundo a través de su percepción. Por eso, fíjense, yo no sé si ustedes y la gran mayoría siempre anda con el celular en la mano, pero si nosotros como mamás, como papás, estamos acá siempre con el celular, pues la verdad es que el bebé, por esto que les digo de la luz, del movimiento, que son los primeros estímulos que recibe, el bebé va a querer tener aquí el celular. Entonces, eso no es saludable para el bebé, porque el bebé con estos sentidos que le da la naturaleza, empieza a conocer el mundo, porque además su cerebro se está desarrollando y con estas capacidades básicas empieza a querer aprehender el mundo, es decir, tomarlo, conocerlo, descubrir cómo es el mundo, las personas que lo rodean, los sonidos de dónde vienen, etcétera, etcétera. Vemos que este ser de este niño o niña se va vinculando a través de todos estos sentidos con el entorno. Primero, su primer vínculo va a ser con mamá, después a través de otras personas y de los estímulos a los que se encuentra expuesto, pues va a ir conociendo el mundo en el que va creciendo. Con todos estos elementos, ¿verdad? Con los mensajes que le da mamá, papá, como les digo, esas caricias, esas palabras, esas miradas, si estamos amamantando al bebé, lo tomamos en brazos, le hablamos, lo miramos, si llega papá, el abuelito, la tía, el hermanito, el primo, la vecina, y llegan y tocan y acarician y hablan a ese bebé, y le hablan a ese bebé va a empezar a sentirse querido, amado, recibido. Y entonces todos esos elementos que le estamos dando al bebé empiezan a construir lo que llamamos sexualidad, ¿sí? Y entonces más adelante se los voy a decir. Voy a intentar irme muy rápido, aunque sé que de repente me falla un poquito, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué es la sexualidad? Sí, de verdad voy a intentar irme muy rápido. La sexualidad es una dimensión humana, es decir, a todas las personas nos pertenece, todas nacemos con sexualidad y forma parte de nuestro ser. Esa sexualidad nos va a ayudar a ir desarrollando algo que llamamos identidad. Es decir, ¿con qué me identifico?
Por ejemplo, creo que todos nosotros entendemos muy bien que nos identificamos con nuestra cultura mexicana, pero también las personas nos identificamos con nuestro sexo, con nuestro ser, ¿no? Y entonces todo esto que vamos a aprender, a ir aprendiendo tiene que ver con mi sexualidad, porque la sexualidad tiene que ver con mi ser como hombre, como mujer, como persona, tiene que ver con todo esto que yo pienso, en lo que yo creo, todo lo que me imagino, la forma en la que me relaciono con otras personas, tiene que ver con mis valores, como el respeto, la solidaridad, o sea, todos los valores que conocemos en general, ¿no? Las creencias, en qué creo, en qué no creo, las actitudes que tengo yo ante la vida, el tipo de conductas que desarrollo, ¿no? Si las conductas son morales, son inmorales, son de buen trato, son de maltrato, qué tipo de prácticas llevo a cabo, ¿no? Qué papeles desempeño dentro de mi sociedad, en los roles, en la comunidad donde yo vivo, con las que yo convivo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la sexualidad tiene que ver con el día a día, con lo que soy, con lo que siento, con lo que pienso, la forma en la que me expreso. Todo eso tiene que ver con la sexualidad. Y fíjense, es muy bonito porque la sexualidad tiene que ver o nos dice uno de los grandes autores que han desarrollado toda esta teoría de la sexualidad, que la sexualidad tiene básicamente 4 partes o 4 elementos. El primer elemento, y lo voy a hablar desde la infancia, también es para los adultos, pero yo les voy a hablar desde la infancia. Entonces aquí ven a un niño y a una niña. El primer elemento tiene que ver con el cuerpo de los niños y las niñas. Ya decíamos que desde la biología, y ahorita aquí les hago una ampliación, todos los elementos de la sexualidad tienen una base biológica. Entonces, tienen que ver primero con el cuerpo de niños, niñas, conforme los niños, las niñas van creciendo, pues nos van expresando lo que les gusta como niño, como niña, por ejemplo, qué colores les gusta, cuáles son sus juguetes favoritos. Nosotros como sociedad les hemos enseñado a los niños y a las niñas algo que se llama género. El género es cómo los educamos en esta diferencia de niños y niñas. Y entonces hemos tenido la mala costumbre de decir que hay colores de niño o de niña, es decir, le estamos asignando un género a los colores cuando en realidad pues los colores son para todos. Igual los juguetes, a veces decimos, este juguete, por ejemplo, el cochecito es para niñas, o el jueguito de té o los trastecitos son para niñas, cuando la realidad es que todos los juguetes, todos los colores, todos los juegos son para ambos sexos, tanto para niña como para niño. Y los niños y las niñas van expresando esta identidad de género a través de sus gustos, sus intereses, su tipo de juegos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una parte de la sexualidad. ¿Cómo se sienten ellos por ser niñas o por ser niños? ¿Sí? Otra parte de la sexualidad tiene que ver con los afectos, es decir, el cariño, el amor, la amistad, el aprecio que tienen por otros amiguitos. Bueno, fíjense, el primer vínculo o el primer afecto que tenemos es el amor que nos une desde lo biológico a mamá. Después, pues llega papá, o más bien al mismo tiempo, en algunos casos no siempre, pues está papá presente y entonces también el papá ama, quiere ese bebé y el niño, la niña va aprendiendo a vincularse, a recibir cariño y amor por nuestras figuras de cuidado y también el niño, la niña va aprendiendo a dar amor, a dar cariño. Y entonces empiezan a tener a los amiguitos, a las amiguitas con las que juegan, por las que sienten ese cariño, amor, amistad. Bien,
Otro elemento de la sexualidad, y tenemos aquí abajo una imagen con un niño y una niña en la playa o en una alberca, disfrutando. Tiene que ver con el placer. Ay, ustedes dirán, Rocío, ¿cómo acabas de decir placer? El placer es para los adultos. No, el placer es para todos. Desde que el bebé o del niño, la niña son pequeñitos, digamos, si están rosados, ¿qué pasa? Un niño, una niña llora, llora de dolor, llora de desagrado. Y entonces tú como mamá, como papá o como cuidador de ese bebé, vas, le revisas el pañal, le pones, le limpias, le pones talquito, aceitito. ¿Y cómo creen que siente ese bebé? Bonito, ¿verdad? Siente placer, siente rico. Y entonces, conforme van creciendo ese bebé, ese niño o esa niña, va descubriendo a través de sus 5 sentidos el placer. Y entonces yo les voy a decir, tenemos muchos grandes placeres. Un placer es la comida, ¿verdad? Lo que nos metemos a la boca. Entonces nos gustan a los mexicanos los tacos, no sé, ¿no? Los frijoles, las tortillas hechas a mano. Bien, nos gusta mirar un paisaje, mirar un amanecer, ese es otro grande placer. Nos gusta escuchar la música, escuchar la voz de las personas a las que queremos. Nos gusta sentir cosas en la piel. Y los niños desde pequeñitos van expresando todo lo que les gusta. ¿Qué les gusta mirar? ¿Qué les gusta sentir? Si ustedes voltean y le preguntan a su hijito, ¿qué te gusta sentir en el cuerpo? A lo mejor te va a decir un abrazo de mamá o de papá. Me gusta sentir un peluche. Me gusta sentir la caricia de mi gato, de mi perro. Y así, ese es el placer que genera los sentidos. Cuando ya después, digamos, somos más grandes, porque dentro de nuestra biología, pues hay otro tipo de placer, el placer sexual, pero de ese no vamos a hablar. Solo vamos a hablar de niños y niñas, ¿de acuerdo? Bueno, el cuarto elemento tiene que ver con la capacidad, fíjense, y ahí sí les voy a hablar una palabra de adultos, la capacidad de la reproductividad, es decir, la capacidad biológica de ser mamás o papás. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? Los niños y las niñas no pueden ser mamás ni papás. Claro que no. Desde lo biológico no, pero desde qué cosa sí pueden ser mamás y papás siendo chiquititos. ¿Tienen una idea? Desde los juegos. Y entonces, si yo como mamá o papá le regalo o le doy una muñeca a mi hija o a mi hijo, ellos van a jugar a ser como una mamá o como un papá. Si yo tengo animalitos en casa, tengo mascotas, mi hijo, mi hija va a aprender a cuidar a los animalitos, a las mascotas, a las plantas. A lo mejor si tengo al abuelito, a la abuelita, pues ya ancianitos, ya viejitos, y hay que cuidarlos, desde chiquititos les enseñamos el cuidado de los otros. Y esa es la cuarta parte de la sexualidad, ser como una mamá o como un papá cuando cuidamos a alguien más pequeñito o a alguien que lo necesita. ¿Sí me entendieron las 4 partes de la sexualidad? Quiero pensar que sí. Bien, entonces fíjense, ustedes me podrán decir, pero yo nunca he educado en sexualidad. Y entonces yo les tengo una noticia. Todas las personas, aunque intencionalmente no querramos educar en sexualidad a nuestros hijos e hijas, siempre estamos educando. Y les pongo un ejemplo. Si yo estoy cambiando el pañal de mi hijito o de mi hija, y entonces ese niño, esa niña, empieza a tocar su cuerpo y llega de repente a los genitales,
Los genitales son lo que llamamos las partes íntimas de nuestro cuerpo. Muchas veces los adultos reaccionamos cuando vemos que se tocan los genitales con un manazo y les decimos, niño sucio, no te toques ahí. ¿Qué creen? Ese solo acto ya le dio un mensaje a mi hijo, aunque estuviera muy pequeñito. En cambio, si yo como mamá o papá quiero transmitirles mensajes más positivos de su cuerpo, a lo mejor yo como mamá, papá le digo, ay, veo que estás explorando tu cuerpo. Bien, esa parte que estás tocando se llaman genitales. O si es niño, a lo mejor le digo, ah, ya descubriste que tienes un pene. O si es niña, ay, sí, claro, ahí tienes vulva, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando un niño o una niña ya más creciditos me preguntan, oye, mamá, ¿y dónde estaba yo antes de nacer? O mamá, ¿cómo fue que nací? O mamá, ¿por qué hay niños y niñas? ¿Cuál es la diferencia entre un niño y una niña? O que te pregunte, ¿por qué tú tienes eso que te cuelga ahí entre las piernas, papá, y yo no lo tengo? Cuando salen todas esas preguntas de sexualidad y yo como mamá o papá me quedo callada, ese silencio ya le está diciendo algo a mi hija o a mi hijo. O bien, yo la pregunta y le digo, ay, no sé, ve y pregúntale a tu abuelita o a ver quién te lo dice, yo no. Ya le estoy mandando un mensaje. O si sí, ¿verdad? Vamos a investigar. Es decir, siempre estamos educando en sexualidad, aun cuando nos quedemos callados y calladas, ¿sí? Entonces, fíjense, la sexualidad infantil, se desarrolla y se expresa a partir de dos aspectos que podemos observar. A partir de la curiosidad, porque niños y niñas siempre andan explorando, todo lo miran, todo lo tocan, siempre te están haciendo preguntas, siempre están queriendo conocer su cuerpo y sus sensaciones. Y entonces lo hacen a partir del juego. El juego es una actividad que les prepara para la vida. El juego, si ustedes se dan cuenta, los niños pequeños siempre van a estar imitando a los adultos. Y entonces tratan de comprender el mundo a través del juego y de imitar a los adultos para ellos asimilarlo, comprenderlo y poder hacer lo que nosotros los adultos les estamos enseñando o modelando, ¿sí? Bien, ¿cuáles van a ser las expresiones que podemos ver en sexualidad con los más chiquititos? Más o menos de 0 años desde que nacen hasta los 2. Bueno, les decía yo, primero perciben su cuerpo a través del cuerpo de mamá, tocan el cuerpo de mamá y se dan cuenta que ellos también tienen un cuerpo, lo van descubriendo paulatinamente. También van descubriendo su cuerpo cuando lo están autoexplorando. A través de los movimientos corporales también van dándose cuenta que si lanzan un juguete, y ese juguete sale volando y entonces utilizan la mano y dicen, esta es mi mano. O bien, de repente ven los deditos de sus pies y se llevan los dedos de los pies a la boca. Quieren descubrir el mundo. Tienen un sentimiento muy profundo de apego, es decir, de cercanía y de unión con mamá sobre todo o con la persona que los cuida. A través de sus 5 sentidos se dan cuenta qué les genera agrado o desagrado y incluidos también, por supuesto, los genitales. Descubren que esa parte del cuerpo les puede generar sensaciones muy bonitas, muy agradables. Se sienten, conforme van creciendo sus 2 añitos, ven a otros niños, niñas de su misma edad, pues se sienten atraídas por esas personitas igual de pequeños que ellos. Antes de ir a la escuela, es decir, antes de los 6 años, como a los 3, 4 años, podemos ver que, por ejemplo, tienen mucha curiosidad por saber las diferencias entre los niños y las niñas. Y entonces podemos de repente descubrir a 2 niños de 3, 4 años enseñándose su cuerpo
y así como que la pregunta o lo que ellos le dicen es, a ver, tú me enseñas lo tuyo y yo te enseño lo mío. Y entonces a veces los adultos, cuando vemos que se están mostrando mutuamente su cuerpo, nos espantamos, porque claro, nosotros como adultos, si yo a otra persona adulta le digo, a ver, enséñame tu cuerpo, enséñame lo tuyo y yo te enseño lo mío, pues por supuesto yo como adulta ya tengo otra intención, pero los niños de 3, 4 años, 5 años no la tienen, solo tienen curiosidad en conocer el cuerpo, ¿sí? También tienen curiosidad por saber cuál es la diferencia entre un cuerpo de niño y un cuerpo de adulto. Por eso a veces nos andan espiando, nos metemos a bañar y ahí van corriendo, ¿sí? Tienen mucha curiosidad por la desnudez de las personas. En relación a los juguetes, a esa edad, los juguetes para ellos no hay sexos, como les dije al principio. Pueden jugar con los niños, con los mismos juguetes, aunque tú, mamá, papá, le digas, este juguete es de niña o este juguete es de niño. Pueden jugar incluso roles que no son con su sexo. Por ejemplo, yo como niña puedo jugar a ser el papá y no me causa ningún problema. O si a mí me dicen, en este juego tú vas a ser el hipopótamo o tú vas a ser el cocodrilo, yo fácilmente me pongo de cocodrilo. No les preocupa nada de eso. Y por supuesto, como están en ese momento de querer explorar el cuerpo, les encanta el juego del doctor. En relación a los afectos, fíjense que nosotros pensamos que porque están chiquitos, sus emociones afectivas, sus afectos como el cariño y el amor, son pequeñitos. Les tengo una noticia, no, quieren muy intensamente. Y entonces podemos tener a niños chiquitos de 4 o 5 añitos, incluso de 3, que nos dicen que ya están enamorados o de otro niño o niña, o a veces se sienten tan cercanos a papá, mamá, y los quieren tanto a papá y a mamá, que a lo mejor hasta te dicen, ay, cuando yo crezca me voy a casar con mi mamá, o cuando yo sea grande me voy a casar con mi papá. Sienten muy intensa esa emoción del amor. También muy fácilmente se desilusionan y viven duelos. Si un amiguito le dice, ya no te quiero, lo viven muy profundamente. Si tú como mamá o papá, por ejemplo, le dices, lo regañas, ellos sienten que ya no lo quieren y el desamor tuyo lo sienten con mucho dolor, lo viven con mucho dolor. También puede ser que sientan muchos celos por la llegada de un nuevo hermanito o cuando llegan los primitos y tú como mamá, papá, le haces cariños o caricias a otros niños, niñas de la familia. En relación a las sensaciones que les decía yo que son placenteras, pues también sienten mucha curiosidad por todo lo que tenga que ver con sentir bonito en el cuerpo, como por ejemplo los besos y las caricias. También van descubriendo algo que llamamos autoerotismo, es decir, pueden descubrir que si acarician o tocan sus genitales, esa parte privada de los cuerpos, sienten muy bonito. Entonces podemos ver a niñas o a niños que se frotan en la banca o que agarran una almohadita y frotan sus genitales, ¿sí? Eso es algo esperable en estas etapas. En relación a lo que les decía yo que también se llama reproductividad y pues que es una forma de nutrir la vida, ellos van a expresar mucho interés por cómo nacen los bebés. Es una pregunta bien recurrente. Te van a preguntar, oye, mamá, papá, ¿cómo nací? Y entonces tú como mamá, papá, entras en preocupación profunda porque dices, ¿cómo le voy a decir que nació de mi cuerpo, no? Y que además me dolió mucho, ¿no? Y entonces a veces si tú le preguntas, ¿tú qué crees? ¿Cómo te lo imaginas? Luego tenemos respuestas de los niños hermosísimas que son, ay, pues no sé, yo creo que nací pelón, o yo creo que nací con cabello, o hay algunos niños que te dicen, no, miss, o no, mamá, no, papá, nacimos con un regalo, porque a mi prima vino y me dijo que ahora que nació su hermanita, llegó con un regalo, ¿no? Y entonces ellos tienen una concepción diferente. Por eso es muy bueno que tú les preguntes, ¿tú qué crees? ¿Tú qué sabes?
¿Ah? ¿O dónde escuchaste la pregunta? Yo no me la sé toda completa la respuesta, pero entre los dos la podemos investigar, ¿sí? Entonces, ¿saben, por ejemplo, a esa edad, 4 o 5 añitos, que nacieron del cuerpo de mamá porque ven a otras mujeres con una pancita y luego decimos, esa mujer está embarazada, está esperando bebé, pero no saben cómo participó papá para que esa mamá se embarazara, ¿sí? A esta edad les encanta jugar a las familias y a ser mamá o papá. Bien, entonces, las expresiones de la sexualidad son saludables, son bonitas y son saludables porque forman parte de su desarrollo. Y cuando nosotros como papás y como mamás aceptamos la sexualidad de nosotros primero y luego la sexualidad de nuestros niños, podemos ayudar a que su desarrollo sexual sea muy feliz, muy placentero y que puedan darse la confianza para hablar contigo de todos los temas del desarrollo sexual. Pero también vemos que hay expresiones de la sexualidad problemáticas. ¿Cuáles son las problemáticas? Pues aquellas que nos van a lastimar o que van a causar malestar, como por ejemplo la violencia, los malos tratos, los abusos, las agresiones. Ahora que tanto tenemos internet, en el internet hay mucha violencia hacia niños y niñas. Entonces, todas las faltas de respeto también entran en esta categoría de desarrollo sexual problemático. Y uno de ellos es el abuso sexual. Por eso yo les quise traer temas de abuso sexual. Entonces, cuando nosotros vemos conductas problemáticas como la violencia entre los niños, pues eso con educación podemos corregirlos para que los niños y las niñas aprendan a tratarse bien, a tratarse bonito, a quererse bonito, ¿sí? Y en familia igual. Yo les decía yo que las familias modelamos y educamos a los niños. Entonces, solo cuando estas conductas problemáticas son muy graves, como el abuso sexual, pues es necesario buscar ayuda profesional para poder acompañar a nuestros niños. Bien, si hasta ahí tienen dudas, vayan anotándolas, vayan escribiéndolas. Espero ir con buen tiempo. Bien, ¿qué es el abuso sexual? Yo me imagino que ustedes ya han oído hablar de eso. El abuso sexual es la participación de un niño o una niña, fíjense bien, en una actividad sexual. Esa actividad sexual puede darse con contacto físico o sin contacto físico. Y esa actividad sexual no está, en esa actividad sexual que diga, el niño o la niña no está en condiciones de dar su consentimiento o de dar su permiso. Esa actividad sexual regularmente la ejerce una persona mayor que el niño o la niña, la gran mayoría de las veces la ejercen ya sea adolescentes o personas adultas, a través de la coerción, es decir, a través de la fuerza o incluso a través del engaño, de mentiras con el niño o la niña, ¿sí? Este abuso sexual decimos que hay de dos tipos, ya les decía yo, con contacto físico y sin contacto físico. Es decir, yo puedo abusar sexualmente de un niño o una niña sin siquiera tocarle un cabellito. ¿Cómo? Cuando yo estoy hablando de un abuso sexual con contacto, es cuando esa persona mayor va a acariciar al niño o a la niña, va a tener caricias o tocamientos eróticos adultos, como besos en la boca, frotamiento de genitales en el cuerpo del niño o la niña, como o en el pecho, en la pelvis o en cualquier parte del cuerpo. El abuso sexual sin contacto físico es cuando yo como persona mayor
le muestro intencionalmente mis genitales, mi cuerpo desnudo, o yo delante del niño me autoerotizo, es decir, lo que la gran mayoría de las personas conocen como masturbarse. O bien, yo me imagino que ustedes saben que hay algo que se llama la pornografía. Esa pornografía son como películas o videos de gentes teniendo relaciones sexuales. Cuando yo como adulto le enseño a mi hijo, a mi hija o a algún niño o niña, los expongo a que vean pornografía. O bien le tomo fotografías al niño o la niña o lo espío cuando se está bañando. O bien lo expongo a oír, a escuchar o incluso a ver relaciones sexuales de adultos. ¿Sí? Todo eso es sin contacto. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden estar teniendo los niños y las niñas? Pues son un montón, fíjense. Por ejemplo, todas las personas, incluso las adultas, podemos ser víctimas de algún tipo de abuso, o más bien de abuso sexual. ¿Cuándo? Sobre todo niños y niñas, cuando emocionalmente no los contenemos, no escuchamos, como cuando el niño o la niña me dice, estoy triste, estoy enojada, tengo mucho miedo, y nosotros no lo tomamos en cuenta o lo minimizamos. Cuando dentro de mi familia hay violencia intrafamiliar, cuando yo como mamá o como papá viví abusos, muchos de nosotros, y les voy a compartir, yo soy una de ellas, en mi familia había cierto tipo de abusos, como el abuso verbal, la violencia física, etcétera. Cuando yo como mamá o papá vivía abusos, pues eso me da mucho miedo y luego no quiero hablar de sexualidad y a veces expongo más a mi hijo. Cuando el niño o la niña tiene mucha baja autoestima, cuando tiene alguna discapacidad física, como por ejemplo una discapacidad mental, cuando hay una ausencia de educar y hablar de temas de sexualidad, cuando no tenemos quien nos apoye, ¿no? Cuando nosotros no le explicamos a nuestros hijos lo que es el abuso sexual, cuando también como adultos les exigimos que sean obedientes con las personas adultas, aun cuando sabemos que hay muchos adultos bien maltratadores, cuando normalizamos la violencia, lo que conocemos como conductas machistas, ¿sí? Cuando el niño o la niña es muy introvertido, es muy ensimismado, ese niño que siempre está calladito. Todos estos son factores que van a hacer que el niño sea más vulnerable o la niña a vivir un abuso sexual. ¿Cuáles pueden ser los indicadores? Los indicadores son como esas cosas que yo miro, pero si no las miro con detenimiento, no me doy cuenta que mi hijo o mi hija pueden estar viviendo abuso sexual. Y entonces, si yo veo que mi niño o mi niña se autoestimula mucho en forma compulsiva, o sea, cuando siempre recurrentemente está tocando sus genitales, los está acariciando, ese tiene que ser un como foco rojo. Cuando vemos que el niño o la niña introduce cosas a sus orificios como la vagina o el ano, cuando tiene mucha curiosidad, una curiosidad inusual por conductas sexuales, cuando su lenguaje es muy grosero, ¿sí? Cuando usa palabras de mucha, o sea, de esas palabras muy vulgares, pues, para que me entiendan. Cuando el niño o la niña presenta conductas regresivas. Una conducta regresiva es, por ejemplo, cuando ya saben hablar y de repente dejan de hablar o empiezan a hablar como bebés. O, por ejemplo, ya les decían, ya les avisaban para ir al baño o ya no se orinaban, ya no usaban pañal en la noche. Y entonces de repente se empiezan a orinar en la noche o a hacer popó incluso. Cuando
son muy sumisos y muy obedientes y nunca te dicen un no o ponen un pero. Cuando el niño o la niña se aísla, cuando tiene muchos miedos de forma inexplicable, por ejemplo, que vamos a casa de un familiar y que de repente te dice, no, 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 yo no quiero ir ahí, no, 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 yo no quiero ir, o no quiere pasar por algún lugar determinado. Cuando hay un desarrollo o un retroceso en su desarrollo mental, cuando lo vemos muy triste y muy deprimido, cuando tiene juegos sexuales inapropiados, como este que les decía yo, es esperable que el niño o la niña exploren el cuerpo mutuamente hasta los 4 o 5 añitos, máximo 6. Pero si mi hijo ya tiene 7, 8 años y entonces está queriendo tener conductas sexuales inapropiadas, como movimientos sexuales o queriendo tocar los genitales de otros niños o de adultos incluso, aguas, todas esas son banderas rojas, ¿sí? O señales de alerta. Cuando el mismo niño o niña hace dibujos en donde representan los genitales o como conductas sexuales de adultos. ¿Sí me siguen? Espero que sí, ¿eh? Fíjense, ¿por qué es preocupante el abuso sexual? Porque estimamos o se considera que 1/3 de las personas que han vivido en su infancia abuso sexual no lo dicen. Algunos niños y niñas no son capaces de darse cuenta que lo que están viviendo es un abuso sexual. O bien cuando los niños son muy pequeños y les decía tienen alguna discapacidad. Entonces, nunca se lo cuentan a nadie este tercio de niños y niñas que vivieron abuso sexual, también por el miedo a que no les crean, también por el miedo a que les echen la culpa, porque muchas veces la persona que agrede de los niños les dicen, nadie te va a creer, a mí sí me van a creer, a ti no, o bien porque los niños tienen miedo a que, porque muchas personas que abusan, es decir, los agresores, les dicen que si lo llegan a decir, algo muy malo les va a pasar. Entonces, ellos tienen miedo a la venganza, tienen miedo porque si esa persona que está agrediendo es ay Dios, ya se me quitó la presentación. No, ¿La ven? Rocío, se sigue visualizando. Ay, no sé qué pasó, yo dejé de verla. A ver, esperen. Ya, 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 ya. Tienen mucho miedo a disolver a la familia, ¿sí? Entonces, el niño o la niña, cuando viven abuso sexual, pueden sentir estas dos sentimientos que son vergüenza y culpa. Al niño o a la niña le va a dar vergüenza que mamá, papá le digan, pero ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no lo hiciste algo? Y entonces se van a sentir culpables y pueden sentir vergüenza porque yo hace rato les decía, los niños y las niñas sienten placer. Entonces, si tú quieres a un niño, una niña, lo abrazas, el niño que siente, bonito. Y entonces, si una persona que le da cariño, le da ternura al niño y un día de repente empieza a abusar de él, pues el niño sintió bonito ese abrazo, esa caricia, ese cariño que recibió. Entonces, si además ese adulto le dice, vas a guardar el secreto, no se lo digas a nadie y nadie te va a creer, pues el niño como que intuye que algo está mal y no lo dice porque le da vergüenza y se siente muy culpable. Por eso es tan difícil que los niños o las niñas lo lleguen a abrir ese secreto del abuso, ¿sí? Los niños no saben también a quién decírselo. Entonces, desde lo que nosotros podemos ver, el niño o la niña pues hace ese pacto de silencio con su agresor, guarda el secreto. Muchas veces el niño o la niña trata de proteger a la familia y quiere proteger y salvar a la familia, siente mucha vergüenza, culpa, como les decía. Muchos niños, niñas viven abuso sexual no solamente en una ocasión o dos. Hay niños, niñas que viven abuso sexual a través de muchos años o de mucho tiempo y se resignan a vivir de esa manera.
Muchos niños y niñas son muy leales a sus agresores porque, ¿qué creen? Un gran número de agresores sexuales forman parte de nuestro entorno cercano. A veces puede ser alguien de la familia, como un primo, un hermano, una persona que lo cuida. En algunas ocasiones, incluso, el mismo agresor puede ser papá. Muchas veces, en la menor de las veces, pero incluso puede llegar a ser una mamá, que ustedes dirán, ¿cómo? Pues sí. ¿Mm? Bien, entonces el niño o la niña cuando está viviendo abuso sexual puede disociarse, es decir, su cuerpecito está recibiendo el abuso, pero su mente trata de irse a otro lugar. Y entonces muchas personas pasan años y no recuerdan el abuso, pero le tienen mucho pavor y mucha fobia a cualquier conducta sexual. Algunos niños, niñas pueden llegar a negar el abuso por todos estos miedos que les digo y otros pueden llegar a olvidarlo. Bien, es muy comprensible que si tú como mamá, papá, descubres que tu hijo o hija está viviendo algún tipo de abuso, sientas mucho coraje, mucha ira, tristeza, preocupación, temor, impotencia. Puede ser que tú sepas, pues que pasan todas estas cosas y tengas rabia y quieras hacer algo. Sin embargo, es muy importante saber que es posible que tú les puedas brindar bienestar y libertad al apoyarles y que es reconfortante y alentador que tú como mamá, papá te prepares en estos temas para que los puedas acompañar. Bueno, antes de esta diapositiva, yo sé que quieres hacer un receso para algo que me dijiste, Becky. Sí, sí, Rocío, veo que el tema es extenso, Súper. vamos a ver la posibilidad, no sé, también cómo estemos de dudas, de preguntas, ¿verdad? Vamos a lanzar primero una encuesta, mamitas, papitos, todos participantes, si nos ayudan, vamos a lanzar esta encuesta para ver cómo, qué tanto les está sirviendo este taller con Rocío, también qué otros talleres les gustaría tener. Entonces, por ahí Lore nos va a acompañar, bueno, nos va a ayudar a lanzar esta encuesta. Les va a salir en su pantallita de su teléfono celular o si están conectados de una laptop, les va a salir la encuesta. Si nos ayudan a ir contestando también de dónde se están conectando, algún comentario, todo lo que gusten poner. Y Rocío, no sé si después de esta diapositiva pudiéramos pasar a preguntas, comentarios y ver la posibilidad también, papitos, no se preocupen si vemos que hay como muchas dudas, muchas preguntas, porque el tema es muy importante, el tema es muy extenso, hay mucha información que realmente nos es útil y tal vez una hora no nos basta, pues para transmitirle lo más que podamos pudiéramos hacer una segunda sesión. Igual me gustaría que antes de que se retiraran nos pusieran en el chat, ¿no? Como de me interesa una segunda sesión de este tema y así nosotros poder ir sondeando, ¿no? ¿Qué tal está siendo recibido la información y el interés de dicho tema, ¿no? Para mí es muy importante. No veo la encuesta, Mm. Saraí. Lore nos va a ayudar a lanzar la encuesta, entonces yo creo que ya en unos segunditos nos va a estar apareciendo por ahí. Ya está. Ya está la encuesta. ¿No la pueden ver todos? Disculpen. Regina dice que a ella sí le salió. Chef Gui también nos dice que sí. Saraí, si gustas, igual te mando las preguntitas a tu chat personal aquí en Zoom y ya me ayudas a contestarlas, ¿vale? Para que no nos quedemos con esa información.
Al momento tenemos 18 respuestas y somos 50 participantes, entonces les damos tiempo. Nancy nos dice que quiere hacer una pregunta. Claro que sí, Nancy. Nada más si nos das 2 minutitos, antes de que se empiecen a retirar, yo sé que también tenemos muchas ocupaciones, y pues también pues atender todas nuestras actividades extras. Nos pudiéramos tomar una fotito grupal, como ya es nuestra costumbre, para el recuerdo, puedan presumir que estuvieron en un taller con Rocío Mendoza, experta en sexualidad infantil, entonces también puedan más adelante, ¿Me podría comentar? invitar a sus compañeras, compañeros, otras mamás que tengan ahí, que no las hayan visto por aquí, ¿no? Que digan, yo sé que tiene a su hijo en Hipocampus y no se unió a este gran tema, lo puedan invitar también, ¿vale? Entonces, si gustan activar su camarita, nos echamos tantito una peinadita y Sí, para, si para la están fotito. dispuestos, yo puedo, ¿Eso para qué? si están dispuestos, yo puedo continuar con la charla, que todavía 10, 15 minutitos más en lo que sigue, o pasamos a preguntas y como dices, Becky, podríamos programar una segunda parte con lo que falta. Como ustedes me digan, ¿eh? Y yo veo aquí, Yasmín nos dice que le gustaría otra sesión de este tema. A Ujú. Gina también le interesaría una segunda sesión. Mayela, coincido contigo, es un tema que amerita una segunda parte y me gustaría que nos dieran algunas recomendaciones. Ok, ahorita retomamos tu comentario, Mayela. Pues si gustas, Rocío, podemos coordinar una segunda sesión. Yo creo, pues para Sí. también como para que los papis y las mamitas estén más receptivos. Sí, sí, segunda parte nos están pidiendo. Muy bien, sí. Yo ahorita que decían de las recomendaciones, pues precisamente las diapositivas que me faltan son de recomendaciones. Por eso les decía, ¿quieren que siga con la presentación? La terminamos rápido y de todas maneras agendamos en otra ocasión. Me voy igual de rápido como me estaba tratando de ir. Como ustedes me digan. Una segunda sesión. Sí. Alguien dijo sí. Sí, sí, sí. Podemos Ok, igual hacer un cierre, Rocío, y además hacer una segunda sesión para profundizar justamente lo que haya ok. quedado ahí como en un sesgo, ¿vale? Muy bien, va. Entonces, bien, les decía yo, fíjense, para hacer un cierre, les puedo decir que hay algunos factores protectores ante el abuso sexual. ¿Cuáles son estos factores? 3 elementos, nosotros le llamamos el triángulo de protección o triángulo de cuidado del cuerpo, cuidado y protección del cuerpo, y aquí ven un triángulo. 3 elementos que les sugiero que tengan presentes para prevenir abuso sexual con mis niños y mis niñas. 1, darle o decirle a mis hijos los nombres correctos de todas las partes del cuerpo, incluidos los genitales. Los genitales no se llaman colita, conchita, pajarito, pistolita, cuevita, nada de eso, peluchito, conejito, nada. Porque cuando nosotros no les decimos que eso se llaman genitales de niña, de niño,
o no les decimos que son pene y es vulva, supongamos que le decimos conejito a mis genitales, y entonces, o a los genitales de mi hija. Puede ser que la niña vaya y le diga a la abuelita o a la mamá o a la tía, fulano de tal agarró o tocó mi conejito. Tú de repente piensas que es un peluche. Y el niño o la niña te está diciendo que alguien está abusando sexualmente de él. Por eso es importante decir los nombres correctos. Explicarles a niños y a niñas que hay diferentes tipos de contacto. Una cosa es acariciar, otra cosa es revisar, como cuando el médico te revisa. Otra cosa es tocar, ¿sí? Y otra cosa es limpiar. Hay diferentes tipos de contacto. Eso es muy importante que lo hables. Y otra cosa básica es que le vas a enseñar a tu hijo y a tu hija que su cuerpo es privado. Yo les digo a los niños y a las niñas en los talleres, tu cuerpo es privado desde la puntita del cabello hasta la puntita del pie. Nadie puede tocarlo ni mirarlo sin que tú le des permiso. Si algún tipo de contacto te hace sentir incómodo, ve y dile a un adulto de confianza, ese adulto que te quiere y te protege y te cuida, y que además te cree cuando tú le platicas cosas, ¿sí? Entonces, fíjense bien, tomen en cuenta este triángulo del cuidado del cuerpo. Y recuerden siempre, decir nombres correctos, formas de contacto con el cuerpo y la privacidad. Y con eso cierro. Me encantó platicar con ustedes, venir y traerles este tema. Si tienen alguna pregunta, pues rápidamente soy todo oídos. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Vamos a pasar, antes de pasar, bueno, a las preguntas, comentarios que tengan. Si pudiéramos prender nuestra camarita, tomarnos una fotito de recuerdo y ahora sí, arrancamos con todas las preguntas que tengamos. Aprovechemos a Rocío e igual vamos a crear una segunda sesión, entonces tampoco se queden angustiados. Si hay algo también que los inquieta, nos podemos acercar a nuestra educadora líder o a nuestra educadora de confianza, nuestra supervisora que tengamos, pues para ir externando estas dudas, ¿vale? Entonces nos Sí, damos una peinadita, sonreímos, prendemos cámara. Ya veo ahí unas caritas sí. conocidas. Entonces vamos en 2 sesiones, ¿vale? Les tomo Sí. a una y Vi que decimos. por ahí hay preguntas, Becky. Claro que sí, vamos contestando preguntas igual al mismo tiempo. Ujú. Teníamos una duda, listo. Muchísimas gracias por prender su camarita y ahora sí pasamos a las dudas. Me regreso un poquito para arriba porque teníamos aquí a alguien que quería hacer una pregunta. Nancy nos había dicho, yo quiero hacer una pregunta. Nancy, si Ujú. gustas escribirla o gustas prender tu micrófono, adelante. Ay, a ver, no alcancé a ver un Nancy sobrino. nos dice, un sobrino se rasca mucho su pene. Fue con el pediatra y le dijo que es por estrés. Ok. Mm. ¿Qué nos podrías comentar, Rocío? Fíjense, por ejemplo, se rasca mucho su pene. Efectivamente, puede ser que esté presentando alguna conducta de estrés, pero también puede ser que sea alérgico a algún tipo de tela. O sea, es lo que les digo, hay diferentes tipos de contacto. No es lo mismo que el niño o la niña se esté rascando a que el niño o la niña se esté acariciando su pene. Entonces, yo les sugiero que sigan explorando. A lo mejor el tipo de material de su ropa interior
le causa algún tipo de alergia, a lo mejor el jabón con el que lavamos la ropa, o bien hay que ver si ese pene no tiene, o esos genitales del niño, no tienen algún otro signo. ¿A qué me refiero con signo? Que los genitales del niño vayan a tener alguna supuración, tengan algún moretón. Si es eso, que tengan moretón, supuración, pues traten de acercarse al niño, hablar con él, con ese cariño. Yo les recomiendo, por ejemplo, cuando hablen con sus peques, pónganse a la altura de ellos. No se pongan acá en su estatura de adulto y agachen la cabeza y lo miren. No, siéntense en el suelo con él, pónganse en cuclillas, mírenlo a los ojos, mírenle con ese amor y ternura que ustedes tienen por sus hijos y pregúntenles, ¿desde cuándo empezaste a sentir comezón? ¿Te diste cuenta si fue cuando te bañaste con el jabón o bien te rozaste con algo? ¿Algo o alguien llegó a tocar o a rozar o a ponerte algo en tus genitales que tú consideres que haya pasado eso? El mismo niño o niña a veces se da cuenta, pero tú primero como adulto, pues obsérvalo, ¿sí? Espero haber contestado la respuesta. Muchas gracias. Mayela había hecho un comentario, pero igual, tiene la manita alzada. Si gustas compartir con nosotros, Mayela. Sí, Maye. Sí, gracias, hola, buenas noches. Yo mi duda era, por ejemplo, mi niña ahorita ya tiene 5 años, ya no lo hace, pero cuando empezó a los 2 años más o menos, ella se apretaba mucho las piernitas. Entonces, ella sí conoce las partes de su cuerpo. Entonces, en una ocasión yo le dije, mami, ¿qué pasa? ¿Por qué haces eso, verdad? Entonces ella me decía, es que siento cosquillitas en mi vagina. Ella conoce su cuerpo tal cual. Entonces yo no sabía cómo reaccionar, o sea, mi cara de sorpresa fue como de que, ¿y ahora qué le digo, no? O sea, ese tipo de temas, ¿cómo los tocas con ellos? ¿Cómo le dices que, ok, está bien, pero por ejemplo, no lo hagas en casas ajenas o no lo vayas a hacer en casa de la abuelita o cosas así? En esa cuestión, ¿cómo puedes darle el consejo o vaya, cómo tocar el tema? Claro, les decía, esa es una conducta esperable, por supuesto no en todos los niños, en algunos hemos visto que entre el 10 y el 15% de los niños se autoexploran, se autoestimulan, ¿sí? Y esto es algo saludable, están conociendo y descubriendo las sensaciones de su cuerpo. Yo les hablaba hace rato de la privacidad, mi cuerpo es privado desde aquí hasta allá. Entonces, hay lugares también privados y públicos. Entonces, mi cuerpo es privado y entonces salgo a la calle con ropa. ¿Por qué? Porque me cuido y me protejo mi cuerpo, uso ropa. Entonces, cuando se están autoexplorando y digamos que vayamos al mercado y en el mercado se le ocurre estar apretando las piernitas y sintiendo bonito y haciendo movimientos como que nosotros nos damos cuenta, claro, como adultos, que se está autoestimulando. Le podemos decir, está muy bien que conozcas tu cuerpo, me gusta que disfrutes de tu cuerpo, pero ¿qué crees? Esa conducta es privada. Y hay lugares privados donde lo puedes hacer. Y entonces enséñale cuáles son los lugares públicos y cuáles son los lugares privados. El mercado, abiertamente, estamos de acuerdo todos que es un lugar público. Pero en la casa también hay lugares públicos y privados. ¿Cuál es un lugar público? La sala de televisión, el comedor, la cocina, el patio, ¿sí? Un lugar privado, tu recámara, el baño, cuando entras a bañarte, a hacer tus necesidades, descubres tu cuerpo y nadie tiene por qué entrar ahí contigo. Más si ya tienes 6 añitos, 7 añitos, tú solita, solito ya te puedes limpiar. Entonces, enséñale eso, que hay lugares públicos y privados. Si además de que aprieta sus piernitas, se acaricia sus genitales, enséñale que lo tiene que hacer con las manitas limpias. Entonces, hija, hijo, acuérdate que esa es una conducta privada y lo haces con manitas limpias y en un lugar privado. Así es de que espérese hasta que llegue usted a su recámara. Y ya, le cierras la puerta. Es tu conducta. Y ya, eso es todo. ¿Alguien más?
Muchas gracias, Rocío. Tenemos a Yutzi, que tiene la manita levantada. Muy bien, Yutzil, qué bonito nombre. Hola, buenas noches. Mi duda es, por ejemplo, en casos de niños con necesidades especiales, ¿cómo podemos diferenciar entre que se tocan por exploración o que pueden estar pasando por un caso de abuso sexual? Si no pueden como expresarlo realmente o diferenciar quizá esto, ¿no? O diferenciarlo. Yo les decía hace rato que estemos muy alertas a los focos rojos. Un foco rojo, por ejemplo, con un niño que no me puede decir, puede ser infecciones genitales recurrentes. Hace rato me decían un niño que se rasca. Observa, si no, yo les decía, observa si no tiene alguna secreción, si no tiene alguna señal como un moretón, un chupetón, ¿sí? Si la conducta es muy compulsiva, puede ser que alguien le esté acariciando y lo está sobreestimulando. Entonces, obsérvalo. El niño o la niña, en la medida de sus capacidades, puede comprender lo que tú le digas. Y entonces tú puedes hablar con él y también decirle, si alguien viene, te toca, te acaricia de una manera que te haga sentir incómodo o que igual te pueda agradar, pero así como le estás enseñando a los otros niños que tu cuerpo es privado, a un niño o una niña con una capacidad diferente también le vas a enseñar, tu cuerpo es privado, hay que cuidarlo. Y cualquier cosa que te pase, dímelo. Ellos se comunican con señas, con miradas, tú observa cómo es su cuerpo, un cuerpo sano se nota. Un cuerpo que tiene algunas señales de maltrato o de violencia o de abuso sexual también se nota. Lo que yo les decía hace rato en la plática, si mi niño o mi niña ya me está avisando que quiere orinar, pues ya sabes cómo te lo dice, pero si de repente tiene un retroceso y se está orinando o está defecando cuando ya no lo hacía, esa puede ser una señal. No es definitiva, es una señal. Más aparte una infección en sus genitales, más aparte pesadillas, más aparte conductas de rechazo hacia alguien. Observa todas esas señales y entonces podrías darte cuenta. Sí, Bien. muchas gracias. ¿De qué? Muchas gracias, ¿Alguien Yutzi. más? Tenemos en los comentarios a Mabel, nos dice cómo manejarlo cuando son hermanita y hermanito con diferencia de 2 años, cuando a ambos les voy escuchando dudas sexuales muy a la par. Bueno, aun cuando pareciera que 2 años son poquita diferencia, yo creo que cuando nos están preguntando sobre sexualidad, como esto que les decía yo, ¿no? ¿Dónde estaba antes de nacer? ¿Cómo llegué a tu pancita? ¿Cómo nací? Mi recomendación es esa, que siempre le preguntes, ¿tú cómo crees? ¿Tú qué sabes? ¿Tú cómo te imaginas? Y entonces, esos 2 añitos de diferencia, cada uno te va a dar respuestas diferentes. Y ya en base a lo que te conteste, entonces tú ya le puedes explicar su duda. Por ejemplo, si te dice, ¿dónde estaba antes de nacer? Tú le puedes preguntar, ¿tú dónde te imaginas? Porque uno luego se imagina, ay, no, pues estaba en los espermatozoides de mi pareja o estaba en mis ovarios, ¿no? O sea, uno con la mentalidad de adulto. El niño o la niña te va a decir, pues no sé, ¿estaba en el cielo? ¿Estaba en el sol? ¿No? Yo me imagino que a lo mejor estaba en el cielo. Y entonces tú le puedes decir, sí, fíjate que estabas en un lugar muy importante de mi cuerpo, como mi corazón, porque yo deseaba ser mamá o yo deseaba ser papá. Entonces, ahí estabas antes de que tú nacieras. Esa es una respuesta muy linda, muy bonita. Cuando el niño te pregunta, pero una pregunta, a ver, es ¿cómo se hace un bebé? ¿Cómo se forma un bebé? Y uno luego piensa en las relaciones sexuales. Híjoles, ¿cómo le voy a explicar que yo me enamoré de mi novio, de mi pareja, de mi esposo?
Y entonces tuvimos relaciones sexuales y ¿cómo le voy a explicar que él eyaculó, que una célula de él entró a mi cuerpo y entonces me embaracé? Pues claro, hay papás, mamás que hasta le sacan la enciclopedia al pobre niño. Y el niño quiere saber otra cosa. Por eso les digo, pregúntale primero, ¿tú qué te imaginas? ¿Tú qué crees? Y ya de ahí te arrancas. Y le puedes decir respuestas muy bonitas, como por ejemplo, pues fíjate que antes de que tú nacieras, pues yo conocí al que es tu papá y entonces yo me enamoré de él se enamoró de mí, no sé, salimos, nos conocimos, nos hicimos novios, un día decidimos vivir juntos, otro día decidimos ser papá, mamá, acercamos mucho nuestros cuerpos, pero todo el cuerpo, y ellos te van a preguntar, a decir, ¿todo el cuerpo con ropa o sin ropa? Pues sí, a lo mejor sin ropa, y nos acariciamos y nos dijimos cosas bonitas, y entonces acercamos nuestro cuerpo, y si el niño ya está más grandecito, le puedes decir, inclusive los genitales. Y entonces papá aportó una célula de vida, yo aporté otra, las dos células se mezclaron, se pusieron en una parte, se acomodaron en una parte del cuerpo de mamá y ahí creció el bebé hasta los 9 meses. Y así fue como naciste tú. ¿Ven? Es una versión bonita, positiva, amorosa, que los niños quieren escuchar su historia de vida. Eso es algo esperable. ¿Quedó resuelta la pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias. Bien. ¿Algo Gracias más? a ti, Mabel. Tenemos dos comentarios. Bueno, Gina nos dice que las respuestas son tan útiles y pues hay que colocarnos al nivel de los niños. Coincidimos. También tenemos uno de Yasmín. Podríamos finalizar con Yasmín y pues posteriormente hacer una segunda sesión. Igual lo seguimos invitando. Entonces le doy lectura, ¿vale? Yasmín nos dice, a mí mi bebé me decía que le dolía su colita y yo le chequé, pero no tenía nada. Supuse que como le estoy dejando sin pañal para que vaya aprendiendo a hacer pipí y popó, pero con su trucita y como anda corriendo siempre se cae, se ensucia su trucita, pero no tiene bandera roja. Ninguna. Muy bien. Sí, los niños Súper, son hay que ser libres, muy felices. observadores. Claro, hay que ser muy observadores, escucharlos, validarle las emociones. Fíjense, a veces pensamos que el niño o la niña, por ser chiquito, sus emociones son chiquitas. No, ya les dije que las viven muy intensamente. Si un niño o niña te dice que está triste, valídale la tristeza. Pregúntale, ¿por qué estás triste? Pues porque se me perdió mi juguete, por decir algo. Y entonces las respuestas amables con él podrían ser, ay, sí, claro, si yo no encontrara mi juguete favorito, también estaría muy triste. O si se enojan porque el amiguito o el primo les arrebató el juguete, van y te dicen, es que me quitó el juguete. Muchas veces nosotros le decimos, ay, no seas envidioso, préstale el juguete. Oigan, pues para ellos sus juguetes son importantes, entonces uno puede validarlos. Claro, si el niño viene, tu primo, quien sea, te arrebata el juguete, pues yo también me enojaría. ¿Qué te parece si pensamos, o a ver, respira, vamos a pensar cómo le podemos decir en forma amable a tu amiguito, a tu primito o a quien te haya quitado el juguete, que te lo regrese y que te lo pida amablemente. Valídale el enojo, valídale todas las emociones, ¿sí? Y así podrán los niños tener más confianza en ti para hablar de todos los temas de la vida. Ay, qué bonito. Ya vi un comentario. Me encantan esas respuestas desde el amor. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias por haberse unido. Igual, si gustan visualizar la grabación, se las vamos a hacer llegar al chat de familias
pues para darle siempre una repasada. Gracias, Regina, nos dice que le encantaron los comentarios sobre que los colores y los juguetes son para todos. Creo que a veces hay mucho miedo en las familias porque los niños y niñas jueguen con elementos llenos de estereotipos. Y pues muchas gracias a ti por el comentario. Nos estamos viendo el siguiente mes con una segunda parte. Y pues que pasen una linda noche. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Gracias, Becky. Y Muchas gracias a gracias, Rocío gracias por porque su estuvo atención. Muchas interesantísimo. gracias. Sí, Muchas gracias, bye. Rocío. Buenas noches a todos. Gracias a Y gracias a ustedes. Linda ustedes por su noche. atención. Bye. Gracias a todos. Buenas Bye, noches a adiós. Que todos. pasen linda Buenas noche. Nos estamos noches. visualizando el siguiente mes. Bye. Nos vemos, bonita Excelente. noche. Gracias, Cari, igualmente. Gracias, Igualmente. Lupita. Gracias, Estefanía. Gracias, Luz, igual que descansen.